Del Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis comunicádmelo, para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. La estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Cordial saludo a todos los que nos siguen en este medio de evangelización digital. Nos encontramos en esta ocasión para reflexionar en torno a la palabra de Dios, propuesta para la solemnidad de la Epifanía del Señor. Según el Evangelio de Mateo, con la escena de la Epifanía, de la manifestación de Jesús niño a los magos venidos de Oriente, podemos decir que comienza la presentación pública de Jesús a toda la humanidad. La Epifanía de Jesús niño constituye en efecto el primer acto de una secuencia de manifestaciones que sucederán a lo largo de la peregrinación terrena de Jesús. De hecho, tanto la liturgia oriental como la liturgia ambrosiana evocan en este día la Epifanía de Jesús en el bautismo realizado en el Jordán y la Epifanía del primer signo de Jesús en las bodas de Caná. En el texto del Evangelio que escuchamos en esta ocasión, Mateo capítulo 2, versículos 1 a 12, hallamos una serie de indicaciones espaciales y dinámicas bien interesantes. He aquí: Belén, Jerusalén, estrella, venir desde el oriente, preguntar en dónde, hemos venido, informarse, lugar, salir, con exactitud, ponerse en camino, encontrar, saber, partir, preceder, detenerse, ver, ofrecer, regresar, calle, casa. Expresiones que sirven para dar un escenario concreto e histórico a los acontecimientos narrados. La pregunta de los magos es clave para la interpretación y la comprensión del texto. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, como leemos en el versículo 2 del Evangelio. Pregunta cuya respuesta se lee en el versículo 11. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Todo sucede bajo la guía de la estrella, señal cósmica que hace de centinela en el camino de aquellos personajes. ¿Cuál significado tiene para el creyente esta celebración? Todo se compendia en un encuentro de dos movimientos. Por una parte, la Epifanía, la manifestación, es el movimiento de parte de Dios que nace en la realidad temporal y espacial de la historia humana. Y por otra, es el movimiento del ser humano que desde sus tierras
va al encuentro de su Mesías aún sin conocerlo. Vistas así las cosas, la salvación que se vuelve universal por la presencia de los magos es como el sonido de un altavoz que resuena una y otra vez, llamando a todos los seres humanos, sin distingo de raza, color, sexo, cultura, condición social, estudios, títulos, para abrir de par en par las puertas del corazón a la gracia traída por esta alegre noticia, abrirse a la gracia que habita en medio de nosotros, Jesús de Nazaret. Entonces, todo queda envuelto de luz, es decir, es abrazado por Dios mismo que lo transforma y lo eleva hacia Él. La simbología de la luz penetra todo, como bien dice Isaías en el texto de la primera lectura, Isaías capítulo 60, versículos 1 a 6. Al inicio de este texto escuchamos: Álzate y brilla, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Por lo mismo, tanto cada uno en particular como la totalidad de la humanidad puede gozar de los beneficios que trae esta luz, es decir, el nacimiento y la presentación pública de Jesús niño nuestro Salvador. También la segunda lectura, tomada de Efesios capítulo 3, versículos 2, 3 y 5, 6, confirma esta universalidad del beneficio de la bendición traída por Jesús niño al ser visitado por estos personajes venidos de Oriente. El versículo 6 de la carta a los Efesios que escuchamos este domingo nos dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sin embargo, la escena de la Epifanía no tiene solo notas positivas y de esperanza universal de salvación. Frente a la buena nueva del Evangelio, también puede darse una reacción opuesta. Puede darse el imperio de la hostilidad y de las tinieblas. San Mateo lo presenta con vehemencia. En Mateo 2:3 escuchamos que Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Vemos cómo Mateo introduce de esta manera, en las primeras palabras de su Evangelio, ya el misterio del rechazo, de la rebelión, del pecado, de las tinieblas, de la resistencia a la presencia de la acción de Dios a través de su Hijo nacido en humildad. Es más, el propio pueblo elegido, Israel, aparecerá ahora con ojos ciegos y corazón endurecido, lo cual denota que no basta conocer al Mesías, es necesario amarlo y aceptar su evangelio. Y son justamente los gentiles, los paganos, al igual que los pecadores y las prostitutas, los que harán cortejo a Jesús Mesías para construir el nuevo pueblo que sin autosuficiencias está llamado a buscar la verdad con corazón sincero. De ahí que todos los discípulos y discípulas misioneros debemos evitar el riesgo de alejarnos a causa de una religiosidad insensible y tradicional. Somos invitados a dejarnos sorprender por la estrella y por la palabra, para evitar ser absorbidos y ahogados en el mar de las tinieblas que pervierten la vida y alejan del Evangelio. Actualizando esta palabra de vida, escuchada en la solemnidad de la Epifanía, vale la pena preguntarse: ¿puedo decir que en mi historia personal he sido un buscador de Dios al leer los acontecimientos de mi vida desde la óptica del Evangelio? Tengo fe que el Evangelio seguirá llegando a todas las gentes a pesar de las crecientes amenazas y de los crecientes desafíos. ¿Cuáles son los 3 desafíos más importantes que asumiré este nuevo año civil en mi compromiso con la evangelización? Resulta clave entonces decir que todos somos llamados a no perder la epifanía de Cristo
que hoy es el motivo principal de la palabra del Señor. La búsqueda es el alma de la vida. La búsqueda ciertamente puede conocer la oscuridad. Los magos, de hecho, vieron desaparecer en un momento de su viaje la estrella. La oscuridad puede aparecer debido a las desviaciones. Por eso es necesario entender que el itinerario de la fe es exigente, es paciente y es fatigoso. El Jesús de Nazaret fácil y poco exigente no existe. La búsqueda será siempre ardua. Lo importante es no detenerse ni desfallecer en el camino. Todos los discípulos misioneros podemos ver que esta liturgia es el canto de las naciones. Es una invitación a la apertura misionera universal, como bien decía San Juan Pablo II en su homilía del 6 de enero de 1980. He aquí algunos apartes. El camino de los Reyes Magos lleva al Mesías, a aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. Su camino es también el camino del Espíritu, es sobre todo el camino en el Espíritu Santo. Al recorrer este camino, no tanto en las vías de las regiones del Oriente Medio, sino a través de los misteriosos caminos del alma, el ser humano es conducido por la luz espiritual que proviene de Dios, representada en esa estrella a la que seguían los 3 Reyes Magos. Los caminos del alma humana que conducen hacia Dios hacen ciertamente que el ser humano vuelva a encontrar en sí un tesoro interior. Así leemos también de los 3 Reyes Magos que al llegar a Belén abrieron sus cofres. El ser humano toma conciencia de los dones enormes de naturaleza y de gracia con que Dios lo ha colmado. Entonces nace en él la necesidad de ofrecerse, de devolver a Dios lo que ha recibido, de hacer ofrenda de ello como signo de la dádiva divina. Con estos sentimientos, de nuevo para todos feliz y santa celebración de la solemnidad de la Epifanía del Señor.